Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a esta última sesión de la Unidad 2, una clase que, sin temor a exagerar, considero la más trascendental para su supervivencia jurídica y profesional en este país. Hoy vamos a abordar el contenido 3, responsabilidad penal en la omisión de auxilio y abandono de persona. Sé que han pasado semanas aprendiendo a calcular dosis de adrenalina, a intubar vías aéreas difíciles y a inmovilizar fracturas complejas, pero permítanme ser brutalmente honesto con ustedes. Dominar esas destrezas clínicas constituye solo una fracción de su competencia profesional. La otra mitad, esa que lamentablemente solemos subestimar hasta que nos llega una notificación de la Fiscalía General del Estado a nuestra casa, es la comprensión profunda de las obligaciones legales que nacen en el instante preciso en que asumimos el cuidado de un ser humano vulnerable. No pretendo que salgan de aquí convertidos en abogados penalistas, pero sí quiero dotarlos de la armadura intelectual necesaria para sobrevivir en un entorno donde la judicialización de la medicina es una realidad creciente en el Ecuador. Vamos a hablar claro y sin eufemismos. El abandono de persona y la omisión de auxilio no son conceptos filosóficos abstractos que se debaten en una cafetería. Son tipos penales con consecuencias devastadoras que incluyen penas privativas de libertad de hasta 19 años en nuestro contexto ecuatoriano. Escucharon bien, 19 años. Eso es más tiempo del que muchos de ustedes han vivido hasta ahora. Y esto sucede porque, a diferencia del ciudadano común que camina por la calle y cuyo deber de socorro se basa en la solidaridad humana general, ustedes, como futuros profesionales de la salud, operan bajo lo que llamamos una posición de garante. Este concepto es el eje central de la clase de hoy porque transforma radicalmente la naturaleza de su responsabilidad. Lo que para un transeúnte que no ayuda podría ser una falta moral o una contravención leve, para ustedes es un homicidio por omisión. Para entender esto, debemos ir a la raíz constitucional. Nuestra Constitución establece en el artículo 32 el derecho a la salud y en el 66 la integridad personal como bienes supremos. Pero estos derechos no se cumplen solos por arte de magia, necesitan agentes que los materialicen, y ahí entran ustedes. Cuando una ambulancia del MSP, del IESS, de bomberos o de una empresa privada es despachada a una emergencia, no está viajando solo un vehículo con luces y sirena, está viajando la promesa del Estado ecuatoriano de proteger la vida. Si esa promesa se rompe porque un paramédico decide unilateralmente no actuar o retirarse antes de tiempo, se fractura el contrato social y se vulnera la Constitución. Por eso su deber de socorro trasciende la buena voluntad, es una obligación jurídica positiva. Entremos en materia penal pura y dura. El artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, es la piedra angular que deben conocer de memoria. Este artículo sanciona a quien abandone a personas vulnerables. Y ojo, aunque la ley lista a niños, ancianos, embarazadas o personas con enfermedades catastróficas, la doctrina penal entiende que la protección se extiende a cualquier persona que se encuentre en situación de desamparo. No cometan el error de pensar, como el paciente es un joven de 25 años, no aplica el abandono. Si ese joven de 25 años tiene un politraumatismo grave, se vuelve temporalmente una persona con discapacidad funcional, incapaz de valerse por sí misma. La vulnerabilidad es situacional y clínica, no depende solo de la edad. Ahora, analicemos el verbo rector, abandonar. Jurídicamente, abandonar no significa necesariamente que ustedes se suban a la ambulancia y se alejen 10 kilómetros de la víctima. Se configura el abandono cuando se sustrae la protección necesaria que la víctima requiere para sobrevivir. Les pongo un ejemplo prehospitalario muy común. Imaginen que ustedes están parados al lado de un paciente que tiene todos los signos de un infarto agudo de miocardio. Ustedes están ahí, físicamente presentes, pero deciden no cargarlo a la camilla y no iniciar el protocolo de dolor torácico, porque piensan ya mismo llega la ambulancia medicalizada o ya va a venir otra unidad de soporte avanzado. En ese momento, aunque estén parados a 1 metro del paciente, están cometiendo abandono porque han roto el vínculo de custodia. Y si ese paciente fallece a consecuencia de su inacción,
La pena, como les dije, es de 16 a 19 años de reclusión, una pena equiparable a la del asesinato. Aquí entra un concepto psicológico y legal peligroso, el dolo eventual. El artículo 153 es un delito doloso. No existe el abandono culposo. Pero, ¿cómo puede un paramédico tener dolo, es decir, intención de dañar? Generalmente no es dolo directo, no es que ustedes quieran que el paciente muera, es dolo eventual. Esto ocurre cuando el paramédico se representa la posibilidad de que el paciente sufra un daño grave o muera si no lo traslada, pero muestra indiferencia ante ese resultado y decide no actuar de todos modos. Es ese pensamiento nefasto de, este paciente está muy borracho y golpeado en la vereda. Si lo dejo aquí, podría broncoaspirar y morir, pero no creo que pase. Y si pasa, ya terminé mi turno y no es mi problema. Esa indiferencia es la que fundamenta la condena. Recuerden el caso de Tungurahua, donde la fiscalía utilizó todo el peso de la ley, argumentando que quien tiene la custodia no puede tomarse pausas en su responsabilidad. Pero, ¿por qué son ustedes los responsables y no la gente que estaba mirando? Por el artículo 28 del COIP, que define la posición de garante. Ustedes se encuentran en posición de garante porque tienen una obligación legal o contractual de cuidado. No necesitan firmar un contrato con el paciente en la calle. Al fichar la entrada a su turno y subirse a la ambulancia, ya aceptaron ser garantes de cualquier ciudadano al que el EQ 911 los despache. Además, ustedes controlan una fuente de peligro. Si inician un tratamiento, como poner un sedante, y luego dejan de monitorear al paciente, ustedes crearon el riesgo. Y también está la asunción voluntaria. Cuando llegan a la escena y dicen, soy paramédico, vengo a ayudar, la gente deja de buscar otra ayuda porque confían en ustedes. Si luego se retiran sin resolver el problema, han dejado a la víctima peor que antes, consolidando su responsabilidad penal. Esto nos lleva a la comisión por omisión. Si ustedes tienen epinefrina en el botiquín y ven que un paciente muere de anafilaxia, pero no se la ponen por miedo o desidia, jurídicamente es como si lo hubieran estrangulado con sus propias manos. Es vital que no confundan esto con la omisión de auxilio del artículo 392 del COIP. Esa es una contravención de tránsito o genérica que aplica, por ejemplo, a un conductor que ve un accidente y no para. La pena ahí son multas o puntos en la licencia. Pero el abandono de persona del artículo 153 es un delito contra la vida que aplica al garante, es decir, a ustedes. No crean que si no actúan les van a poner una multa de tránsito, les van a abrir un proceso penal por un delito contra la integridad. Ahora, hablemos del campo minado más peligroso de su profesión, la negativa de traslado y el alta in situ. El 70% de las disputas legales por abandono surgen aquí. Muchos de ustedes creen que si el paciente firma el recuadro de exoneración de responsabilidad en el formulario 002, ya tienen un escudo mágico contra la cárcel. Permítanme decirles que eso es falso. La firma es solo la prueba final de un proceso. Si el proceso está viciado, la firma es nula. Para que esa exoneración valga, deben registrar la cédula, el motivo explícito del rechazo, explicar los riesgos de muerte y tener testigos. Pero el punto crítico es la capacidad de toma de decisiones. Un paciente incapaz no puede rechazar legalmente la atención, y si ustedes lo dejan, están cometiendo abandono. ¿Cuándo es incapaz un paciente? Si tiene una escala de Glasgow menor a 15, es decir, cualquier desorientación anula su capacidad. Y aquí viene el ejemplo de la vida cotidiana que vemos todos los fines de semana. El paciente intoxicado por alcohol. Ustedes llegan a una fiesta. Hay un joven muy ebrio que se cayó y tiene un golpe en la cabeza. El joven les grita, los insulta y dice que no quiere ir al hospital. Ustedes piensan, bueno, no quiere ir, que me firme aquí y me voy. Error fatal. Un paciente intoxicado por alcohol o drogas carece de capacidad jurídica temporal. Legalmente es un incapaz. Si aceptan su firma y se van, y ese paciente muere por un hematoma epidural horas después, ustedes cometieron abandono de persona. Lo mismo aplica para pacientes con hipoxia, shock o ideación suicida. Un suicida no tiene autonomía. El Estado asume su custodia para protegerlo de sí mismo. Entonces, ¿qué hacen si el borracho o el suicida se niega?
El COIP y la doctrina del estado de necesidad favorecen la vida. Deben intentar persuadir, llamar a la Policía Nacional y, si el riesgo vital es inminente, proceder a la contención e inmovilización forzosa para el traslado. Sí, llevarlo a la fuerza. Deben documentar en el formulario 002 por qué lo hacen, pero dejar a un paciente incapaz en la escena porque no quiso ir es una confesión de abandono. Otro escenario de terror es el rebote hospitalario. Llegan al hospital con un paciente crítico y el médico de guardia les dice: no hay camas, no lo puedo recibir, llévenselo a otro lado. Si ustedes, por frustración o miedo, dejan al paciente en el pasillo y se van sin que nadie les firme, o peor aún, lo sacan del hospital y lo dejan en la calle, están cometiendo un abandono flagrante agravado. La ambulancia es una extensión de la sala de emergencia. Si el hospital no recibe, ustedes no se retiran. Se quedan ahí, continúan el tratamiento, notifican al EQ 911 o al centro regulador para que busquen otro destino, y documentan el nombre del funcionario que les negó la atención. Eso transfiere la responsabilidad al hospital por violar la ley de derechos y amparo del paciente, pero bajo ninguna circunstancia el paciente debe quedar sin supervisión médica. Recuerden también que la transferencia de cuidado debe ser formal. La posición de garante es pegajosa, no se quita fácil. Solo termina con la transferencia efectiva a un profesional de igual o mayor nivel, con firma y sello de recepción. Si dejan al paciente y no hay firma de recepción en el 002, legalmente el paciente sigue a cargo de ustedes, aunque ustedes ya estén comiendo en la base. Quiero hacer énfasis en los grupos vulnerables, especialmente los pacientes psiquiátricos. Existe una mala costumbre de etiquetar las llamadas psiquiátricas como problemas policiales. Solo está gritando que se encargue la policía. Eso es falso. La agitación psicomotriz es una emergencia médica que puede esconder hipoxia o hemorragia. Si abandonan a un paciente agitado en manos de la policía que no tiene entrenamiento médico y el paciente muere en el patrullero por asfixia posicional o arritmia, el paramédico que se negó a evaluarlo es responsable. Lo mismo pasa con los ancianos en situación de abandono. Si encuentran a un abuelito desnutrido y con escaras, no pueden decir no es emergencia e irse. El artículo 153 sanciona el abandono de adultos mayores. Dejarlo en la misma cama sucia, donde se está muriendo lentamente, los convierte en cómplices. Finalmente, hablemos de su mejor amigo en la defensa, el formulario 002. En un juicio penal, este papel es el testigo principal. Si escriben en observaciones, paciente no quiere ir, se deja en domicilio, están firmando su sentencia. La narrativa defensiva correcta debe ser detallada. Paciente alerta, orientado, Glasgow 1515. Se realiza evaluación completa, signos vitales estables. Se explica claramente al paciente y a su esposa el riesgo de muerte si no es trasladado. Paciente verbaliza entender y rechaza voluntariamente. Firma descargo. Y por favor, que haya coherencia clínica. Si escriben paciente estable, pero anotan una presión de 80/50, hay una contradicción flagrante que la Fiscalía usará para probar su indiferencia ante el shock. Para cerrar, quiero dejarles un decálogo mental para su carrera. Ante la duda, siempre trasladen. Es preferible explicar un traslado innecesario a su jefe que explicar un cadáver a un fiscal. La capacidad es la clave. Nunca acepten el rechazo de alguien intoxicado o con Glasgow bajo. Documenten obsesivamente, porque lo que no está escrito no sucedió. No abandonen en el rebote hospitalario. La ambulancia es su trinchera. Usen la tecnología. Graben las llamadas al médico regulador para compartir la responsabilidad. Y traten a todos como VIPs, porque ante la ley penal, el indigente y el ministro tienen la misma capacidad de generar una condena por abandono si mueren. La línea entre una atención rutinaria y un proceso penal es delgada. Su única defensa real es la excelencia técnica, la ética inquebrantable y este conocimiento legal que hemos desglosado hoy. Muchas gracias.